Mientras tenía tiempo para meditar, no leí mucho, sí pensé, y pensé en la iglesia. Y me vino a la mente un texto que nunca se me había ocurrido, la cual me quedé varias semanas pensando en él, y está en el libro de San Juan. Es muy corto. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que no todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y escuche este texto, que es donde quiero ampliar. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Me pregunté cómo se hace una iglesia después de tantos años. La iglesia se juntan dos que aceptan a Jesús, y después esos dos es como un matrimonio, ¿no? Tienen hijos espirituales. Y la iglesia se va agrandando, porque la iglesia se agranda con hijos, no con esclavos. Voy a explicar lo de lo esclavo, porque me llama la atención que Jesús hablara. Dice, la iglesia es un lugar donde se va fortaleciendo a medida que uno más va entrando en la familia. ¿Vio cuando sus hijos se casan? Sus parientes se casan. Son de la familia, se lleven bien o no, pero pertenecen a la familia. Hay buenos hijos, hijos no tan buenos, pero la iglesia tiene este mismo principio. Está construida por gente libre, por gente con discipulado. El discipulado significa llegar a ser hijo de Dios. Entonces, muchas personas que toman la iglesia como esclavo, el esclavo, nosotros no sabemos mucho porque no hemos vivido épocas de esclavos, pero el esclavo no tiene derecho excepto a trabajar y a comer. Trabaja por la comida. Estudia algo más sobre la vida de los esclavos, porque Jesús de alguna manera quiso explicar cuál es la diferencia de un creyente a un esclavo creyente. Jesús no tiene esclavos. Las hermanitas esclavas de Jesús que los católicos por allí tienen no es cierto, porque Jesús no acepta esclavos, acepta hijos. No sé si el mensaje está llegando, pero nosotros hemos preparado
hijos de Dios que se volvieron esclavos, pero no esclavos del ministerio, no esclavos, sino esclavos de sus propios caprichos. Una iglesia no es fácil de dirigir. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Jesús habló y dijo: el que permanece en mí, el que es hijo, no esclavo. Los esclavos aparecen en las iglesias y desaparecen, porque siempre están protestando. No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta la forma de culto, no me gusta cómo canta. El esclavo se va de la casa. He tenido más de una experiencia donde buenos hermanos, pero no sé qué le pasaba en el corazón, la crítica, la envidia, dejaron de ser hijos de Dios para transformarse en esclavos de sus caprichos. Entonces, si no le gusta, pastor, me voy. Es un esclavo. La iglesia tiene que capitalizar todos. Persona nueva que venga tiene que ser parte de la familia. No somos familias reunidas. A ver si puedo explicar esto. Somos una sola familia, no familias que vienen al culto. Todos ustedes son mi sangre, porque yo tengo la sangre de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos. Los hermanos, cuando van al colegio, quizás se lleven mal algunos. Estoy hablando de los chicos del periodo de... Pero cuando alguien se metía con el hermano salía en defensa de él. Nadie se mete con mi hermano. Recuerdo algo de la primaria, algún chico que se sentía amenazado por otro, le decía: ya vas a ver con mi hermano, que es más grande. Y a veces la iglesia, en vez de defenderse, se ataca. Yo no sé qué gusto tiene aquel que critica a otro, que juzga. No sé cuál es el criterio. Los que somos en esta mañana seremos uno más, que será familia mía, que yo tengo responsabilidad con él. Por eso Juan tomó tiempo para explicar que nos amemos los unos a los otros. Iba a hablar hasta donde pueda. Porque después de todo quería romper el hielo un poco. La iglesia no es un conjunto de familia, es una familia. Una familia crece como familia. El que es hijo de la casa de Dios, porque esta es la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Uno que es hijo se hace responsable del futuro de la iglesia.
El que es hijo en la casa trabaja para poner los ladrillos, para que la familia tenga lo que necesita. El esclavo hay que pegarle para que trabaje. Y por lo que se conoce, estaban bajo esclavitud por obligación. La esclavitud estaba en el Antiguo Testamento. Un esclavo valía 30 piezas de plata, si era bueno. Si era muy protestón, menos todavía. No sé si está pegando la diferencia que yo quiero hacer en la iglesia. Aquellos que ofrendan, aquellos que dan el diezmo, pensando en el futuro de los nuevos que se van a convertir. El esclavo no le importa. Se va a media iglesia, se van, le da lo mismo, total no es el pastor. Hermanos, seamos hijos de Dios, no esclavos, que venimos a la iglesia por obligación, que nos sentimos obligados y que cuando hay algún problema enseguida lo estamos comentando. A ver si digo algo práctico. Cuando en su familia hay un problema privado, ¿usted lo comenta con la vecina, con el vecino? ¿Sí? No. Cuando hay un problema en la familia, se lo guarda, se lo protege, que nadie se meta, se lo resuelve. No que un hijo tenga problema y todo el barrio lo sepa. No, guarde su privacidad. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es un lugar donde pasa de todo. Gente con vicio, gente con celo, gente que miente, porque todos los días viene gente con problemas, por eso existe la iglesia. Pero desde este púlpito jamás hemos sacado a la luz ningún problema suyo. Lo hemos tapado. Pastor, usted tapa el pecado. No, tapo la privacidad. Usted tiene derecho a equivocarse y tiene derecho a pedir perdón. Pero eso solo los hacen los hijos. Porque los hijos, como la familia italianas de antes, venían sin nada, hacían una pieza, un baño, se casaba un hijo, hacían otra pieza pegada y después hacían otras y quedaban toda la familia junta. Eso lo hacía la necesidad. Tenemos que valorar que la iglesia es mi casa y yo soy hijo de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia madre, estoy hablando de que usted pertenece a una casa, a Templo Buenas Nuevas. Y esa será su casa hasta que el Señor venga. No sé por qué en estas épocas hay tantos cambios. La gente quiere hacer lo que quiere y cuando entra a las iglesias se da cuenta que la conducta debe ser diferente.
Entonces yo no puedo decir que es esclavo porque alguien lo obliga, pero Jesús explica todo el capítulo. Él dice que es esclavo el que permanece en pecado. Y hay hermanos que aparentan estar libres de pecado. Sin embargo, con el tiempo uno no los ve más. Y esto lo he visto muchísimas veces. El que no ama el lugar donde está y la gente que está, empieza a dar algunas señales de que se va a ir. No viene a los cultos, no toma tiempo de oración, no apoya a la iglesia financieramente, porque el primero que protesta por qué los diezmos están en el Nuevo Testamento, ese se va. Aquel que obedece, cumple. Yo soy hijo de Dios. A ver, quisiera cambiar el tono. En la casa uno cría hijos y toda la vida el padre estuvo poniendo para que coma, para que vista, para que tal. Cuando el hijo tiene 20 años y encuentra un trabajo, dice, este dinero es para mí, yo lo gané. ¿Y los 20 años que invertiste, que tus padres invirtieron? Tenés que ayudar a la casa, tenés que ayudar a tus padres. Posiblemente tus padres no tuvieron tan buena educación como la que te dio. Entonces el que es hijo de la casa no es mezquino. Edifica y dice, bueno, esto va a quedar para mis nietos. Pero el esclavo no. El esclavo va donde le pagan mejor, huye. La historia habla de la esclavitud. Yo no quiero hablar de esto sin conocer cómo eran las cuestiones. Quiero sencillamente hablar con el corazón de lo que me queda. Hay que amar la iglesia, hay que amar los hermanos difíciles. Con el tiempo ellos son fáciles, porque entienden, el que permanece en qué. ¿Qué leímos? El que permanece en mí. Hay que amar la iglesia, hay que amar la forma en que la iglesia se mueve. Usted debe saber que es un hijo de Dios y no un esclavo. Y que va a amar al hermano más fácil y al hermano más difícil. Por lo general los juntamos con los hermanos fáciles, los que nos abrazan, nos agradecen, están con nosotros. Pero el hermano difícil también necesita ser amado. Dice la palabra, lo que hemos leído, que Jesús habló a los religiosos que habían creído en Él. No le está hablando a gente inconversa. Después de la discusión los trata de que ustedes son hijos del diablo porque no hacen mi voluntad.
la cosa se pone fea. Pero cuando uno es hijo, muere por la familia. Por eso yo siempre digo, llegada la Navidad, busque a los parientes lejanos, que hace mucho que no los ve. Son su sangre. Jesús no es mi Padre. Mi Padre es mi Padre Dios. Jesús es mi hermano. Dese vuelta y salude a su hermano que está al lado. Si un ladrón miserable que moría en la cruz llegó a ser hermano de Jesús, ¿por qué juzgamos esta generación? Sí que es una generación complicada, pero nacimos para ayudar, nacimos para ser hijos. El que es hijo se siente responsable si a los padres le faltan, si a los hermanos le faltan. Entonces quítese esa idea que si algo no le gusta se va. No permanece, el que en mí no permanece no será mi discípulo. Vamos a estar de pie y hacer una oración juntos. Levante su mano derecha como señal de que es hijo de Dios y agradezca que hemos llegado hasta aquí. Padre Dios, gracias por llegar hasta aquí. Te pido, Padre, que la iglesia sea una, porque es una familia, que nadie se vaya como esclavo, protestando, sino que se quede, porque Él es la garantía de los próximos convertidos que tendrá la iglesia en los próximos años. Por eso, Padre, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros o de ustedes que llegaron hace poco a la iglesia, otros pagaron el templo, otros pagaron las aulas, ya muchos de ellos se fueron con el Señor. Eso hacen los hijos, por lo que vienen. Que Dios les bendiga.